el podcast desde mi camión. ¿Qué tal, hermanos? Sean bienvenidos a un podcast más, podcast número 13 desde mi camión, y este podcast se titula Los 5 testigos. Estamos avanzando en el libro de Juan, del Evangelio de Juan, capítulo 5. Hoy cerramos este capítulo. Vamos a leer del 31 al 47. Quiero recordarles, hermanos, estamos leyendo la Biblia Reina Valera 2000. Además, estamos ayudándonos con el devocional, un excelente devocional, llamado Una mirada devocional a la narración de la vida y muerte de nuestro Señor Jesús. Así que hoy vamos a avanzar en este capítulo número 5 del Evangelio de Juan, como les comenté, del versículo 31 al 47. Hermanos, hoy, así como la vez pasada, no estoy en mi camión, estoy desde mi casa. Lamento darles estas noticias, pero no he tenido oportunidad de estar grabando en mi camión, así que seguimos con la serie, no se preocupen, pero desde mi casa. Bueno, entonces acompáñenme por favor, hermanos, con su Biblia al capítulo número 5, del versículo 31 al versículo 47. Dice así la palabra de Dios: Si yo diera testimonio de mí mismo, mi testimonio no sería válido. El que da testimonio de mí es otro, y sé que el testimonio que da de mí es válido. Vosotros enviasteis a preguntar a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no busco el testimonio de un hombre, sino que digo esto para que vosotros seáis salvos. Juan era una lámpara que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis recrearos por un momento en su luz. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Las mismas obras que el Padre me encomendó realizar, esas mismas obras que yo hago, testifican que el Padre me envió, y también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su rostro, ni tenéis su palabra permanente en vosotros, porque no creéis al que envió. Escudriñad las Escrituras, ya que pensáis tener en ellas la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Sin embargo, no queréis venir a mí para tener vida eterna. Yo no acepto gloria de los hombres, pero yo os conozco, que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Yo vine en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiráis. ¿Cómo podréis creer si buscáis la alabanza los unos de los otros y no buscáis la alabanza que viene del Dios único? No penséis que yo os voy a acusar ante el Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si vosotros creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque él escribió de mí. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Bien, esto es lo que nos dice el capítulo, en la parte final del capítulo 5, del versículo 31 al versículo 47. Ahora vamos a introducirnos en este precioso devocional que nos tiene este autor. Dice lo siguiente: Jesús había sanado a un hombre que había estado discapacitado por 38 años. Esto ya lo hemos visto por los pasados 2 podcasts en esta serie que estamos llevando del Evangelio de Juan. Y nuestro Señor Jesús le dijo que recogiera su lecho, que recogiera su camilla el día sábado judío y se la llevara. Los fariseos acusaron a Jesús de desobedecer la ley del sábado judío. Para el judío, este era un delito punible con la muerte. En nuestra última meditación en defensa de sí mismo y en sus acciones, nuestro Señor Jesús les contó a los judíos su relación con el Padre. Esto lo vimos en el último podcast, cómo nuestro Señor Jesús está relacionado con su Padre y cómo viene a dar testimonio del Padre y cómo Él hace solamente lo que ve hacer al Padre. Aquí Él invocó, en este podcast que vamos a leer, nuestro Señor Jesús invoca a 5 testigos para apoyar su defensa ante los acusadores judíos. Según la ley de la época de nuestro Señor Jesús, la palabra de una persona no era suficiente para estar ante un tribunal, para dar testimonio ante un tribunal. Uno mismo no podía pararse ante un tribunal y dar testimonio de sí mismo. Era necesaria otra persona para validar el testimonio.
Jesús invoca a 5 testigos en este podcast que vamos a escuchar para validar el carácter de nuestro Señor Jesús y su deidad. El primer testigo para validar el carácter y la deidad de nuestro Señor Jesús fue Juan Bautista. Esto lo leemos en el versículo 32 al 35, que ya hemos leído. Jesús alabó a Juan por dar un testimonio verdadero y fiel. ¿Qué decía Juan Bautista de nuestro Señor Jesús? Él les dijo a sus seguidores que Jesús era el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. No puede haber duda en lo que se refiere a la enseñanza de Juan Bautista con respecto a la persona de Cristo. Jesús era quien tenía que venir del Padre a quitar el pecado, todo nuestro pecado. En Juan 5:35 nos dice que durante un rato los judíos disfrutaron oír lo que Juan estaba predicando. Él predicaba acerca de la llegada del Mesías, algo precioso, y desafiaba a sus oyentes a que se prepararan para su llegada. Sin embargo, cuando los judíos conocieron a Jesús, se desilusionaron. Habían esperado otro tipo de Mesías. Esperaban a un líder político, no a un líder espiritual manso. Le dieron sus espaldas y rechazaron el testimonio de Juan Bautista. Jesús invoca a su segundo testigo. En el versículo 36 leemos lo siguiente: pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Las mismas obras que el Padre me encomendó realizar, esas mismas obras que yo hago, testifican que el Padre me envió. Bien. El trabajo del Señor Jesús, sus obras, dan testimonio de que Él procedía de Dios. Sus milagros eran una prueba de que Él estaba lleno del poder de Dios. Cuando Nicodemo vino a Jesús, debemos recordar en el capítulo 3, la conversación con Nicodemo, él reconoció que Jesús venía de Dios por los milagros que él había visto hacer a nuestro Señor Jesús. Mientras él estaba hablando con los fariseos, Jesús les desafió a que creyeran en él por las obras que él hacía. Eso también lo vamos a ver en el capítulo 10, versículo 38, donde Jesús vuelve a enfrentar a los judíos, y lo vamos a ver más adelante. Pero vayamos a ese capítulo y a ese versículo para leer lo que dice. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras. Déjenlo repito. Mas si las hago, aunque no me creéis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Esto lo encontraremos en el capítulo 10, versículo 38. No vamos a profundizar en esto, lo único es que vamos a señalarlo, porque el Señor vuelve a tener otra discusión con los judíos respecto a el testimonio que da Dios en Cristo a través de las obras. Este es un testimonio que nuestro Señor Jesús da, testificando a través de las obras que vienen del Padre. ¿Y qué más podría explicar el poder milagroso de nuestro Señor Jesús, aparte del hecho de que el Padre estaba obrando a través de nuestro Señor Jesús? Los judíos se negaban a creer en estas obras. A pesar de la prueba que les rodeaba, cerraban sus ojos y bloqueaban sus oídos, así como un niño que se tapa los oídos y empieza a tararear. De la misma manera, estos judíos se tapaban los oídos y se ponían a tararear para no escuchar lo que estaba diciendo nuestro Señor Jesús, del testimonio de nuestro Señor Jesús, a través de las obras que estaban pasando, para no creer en lo que era obvio, en lo que estaba pasando. O sea, levantar a un hombre que había durado durante 38 años, lisiado, enfermo de sus piernas, el Señor levantarlo, era un milagro obvio de que venía de Dios, pero los judíos no querían escucharlo, los judíos no querían verlo, no cerraban su corazón, cerraban sus oídos, cerraban sus ojos para no ver lo que era obvio. Jesús después invocó a su tercer testigo. Él invocó al mismo Padre. ¿Qué mayor testigo podría haber si no es Dios el Padre, que estaba dando testimonio de la verdad del Hijo? Cuando Jesús fue bautizado, el Padre habló en voz audible para los que presenciaban el bautismo de Jesús. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió del agua. Y aquí los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu Santo que descendió como paloma y caía sobre de él. Dice así Mateo 3, 16 al 17, que ya hemos leído. Y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En Juan 1, 32 al 34 leemos que este incidente fue una señal definitiva del Padre de que Jesús era el Hijo de Dios. Y leemos así:
También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El Padre testificó que Jesús era el Hijo amado. Solamente el testimonio del Padre, aunque usted rechace todos los demás testimonios, con el testimonio del Padre es suficiente para probar que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Los judíos se rehusaron a oír incluso la voz de Dios el Padre. ¿No nos muestra esto qué tan duro puede ser el corazón humano, que incluso teniendo las pruebas enfrente, no aceptan la verdad? El orgullo es peligroso en el ser humano. El corazón se endurece. Jesús invocó entonces a su cuarto testigo. Esto lo leemos en el versículo 39 al 40. Vamos a leerlo, hermanos. Dice: escudriñad las Escrituras, ya que pensáis tener en ellas la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Sin embargo, no queréis venir a mí para tener vida eterna. Nuestro Señor Jesús invocó a las Sagradas Escrituras. Los judíos tenían en alta estima las Sagradas Escrituras. Usted no tiene que leer mucho en las Escrituras para darse cuenta de que el tema central es Cristo. Página tras página le señala al pecador el Salvador. Jesús es el cumplimiento de la Sagrada Escritura. Los judíos estudiaban cuidadosamente las Escrituras. Conocían suficiente las Escrituras como para decirle a nuestro Señor Jesús que Él estaba infringiendo la ley del sábado judío. Pero habían fallado en el tema central. Veían solo lo que querían ver e ignoraban el resto. Las Escrituras por sí solas han convencido a muchas personas de que Jesús es el Hijo de Dios. Sin embargo, los judíos de la época de nuestro Señor Jesús no pudieron ver esto. Antes de invocar a su testigo final, nuestro Señor Jesús nos dice algo de los judíos de su época. Él nos da dos razones por las que los judíos, los líderes de aquella época, rechazaban cada testigo que hablaba sobre la deidad de nuestro Señor Jesús. Él nos dice lo primero, que los líderes judíos, aunque sirvieran a Dios, no tenían el amor de Dios en sus corazones. Esto lo leemos en el versículo 42. En segundo lugar, Jesús nos dice que los judíos les encantaban las alabanzas de las personas, más que la alabanza que provenía de Dios mismo. Esto lo leemos del versículo 41 al 44. La alabanza de las personas puede conducir rápidamente a nuestra caída. Muchos ministros del Evangelio se han desviado de la verdad de la palabra de Dios porque, como los fariseos, les gusta la alabanza de las personas. Están dispuestos a comprometer la verdad para hacer que otros piensen más altamente en ellos. Buscan la alabanza de los hombres. La razón por la que los líderes judíos rechazaron todos los testigos de Cristo fue porque no tenían el amor de Dios en sus corazones y estaban comprometidos en buscar la alabanza de las personas. Jesús invocó entonces a su último testigo. Esto lo leemos en el versículo 45 al 47. Jesús llama al último testigo, llama a Moisés. Los judíos tenían una profunda admiración por Moisés como su padre espiritual. La razón por la que habían acusado a Jesús de violar el sábado judío era porque habían infringido la ley de Moisés. Jesús les dijo que cuando les llegara el tiempo de ser juzgados, Moisés los juzgaría. La misma persona que afirmaban seguir los declararía culpables. Jesús les recordó que Moisés creyó en el Mesías. Moisés se habría inclinado en sumisión ante el Mesías, de haberlo visto como lo estaban viendo en ese momento los judíos. Sus leyes señalaban la necesidad del Mesías, pero los judíos no aceptaban las enseñanzas de su propio padre espiritual. Volvieron sus espaldas a Moisés. Hermanos, amigos, todos ustedes que escuchan este podcast número 13, los 5 testigos de Jesús, sean ustedes el juez. Jesús ha invocado a los 5 testigos que dan testimonio de quién es Jesús. Todos los testigos han declarado unánimemente que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías,
¿Será usted como los judíos de la época de Jesús y volverán su espalda a nuestro Señor Jesús? ¿O usted aceptará los hechos que se plantean en la palabra de Dios? ¿Cuál es su veredicto? ¿Cuál es su respuesta? ¿Lo acepta o lo rechaza? Hermanos, hay muchas cosas que nos pueden llegar a poner en tela de juicio la deidad de Dios, la deidad de nuestro Señor Jesús, de que Jesús si era o no el Mesías, inclusive que si Jesús existió o no existió. He tenido yo conversaciones, justamente ayer tuve una conversación con una persona que está molesta con Dios y que ha rechazado el creer en Dios. Ha escuchado documentales, ha escuchado Discovery Channel y muchos otros canales y documentales que hablan y rechazan la deidad de Jesucristo, inclusive la existencia de nuestro Señor Jesús. Las Escrituras nos dan testimonio de quién fue Él. Jesús expone desde que Él estuvo aquí, fue rechazado y no se creyó en Él. No nos puede extrañar que en estas épocas haya muchas personas que de la misma manera rechacen a Jesús y no quieran creer en Él. Pero las Escrituras hablan por sí solas y dan testimonio de que Jesús es Dios, de que Jesús es el Hijo de Dios y de que Jesús realmente existe. Las pruebas más fehacientes que tenemos, además de las Escrituras, es que hubo testimonios. El testimonio de los apóstoles, el testimonio de los mártires que han atravesado toda la historia de la iglesia. Son pruebas suficientes, o deberían de ser pruebas suficientes para que nosotros volteemos a ver y lleguemos al arrepentimiento si hemos estado en contra o enojados con Dios, y volvamos nuestros ojos y volvamos nuestro corazón a Dios, que Él es quien viene a rescatarnos del fuego que se aproxima. No dejemos, hermanos, que los rudimentos de esta vida, que lo que hablan inclusive algunos científicos o algunas personas, nos cieguen a la verdad de Dios. O por lo menos yo, cuando volteo al cielo, veo la obra de Dios, la mano de Dios, a través, viendo como aquel pintor que traza en su lienzo una preciosa pintura. De la misma manera yo veo cómo Dios desplegó el universo de una manera preciosa para que nosotros admiremos su poder, su deidad, su control. No es posible creer que esto es simplemente un Big Bang y todo se acomodó tal como está. Es refutable. Muchas teorías de las que se hablan son refutables. Son teorías para empezar y son debatibles y refutables con respecto a lo que nosotros, o nuestra postura que tenemos en Cristo, de hablar de que Él fue quien, de un santiamén, ¡pum!, Él creó todo lo que nosotros vemos y todo lo que nosotros observamos y percibimos con nuestros ojos. Es un testimonio enorme, el simple universo, los animales, nosotros mismos como personas, como que respiramos, como que nos levantamos, como que hacemos cosas. Es testimonio claro para observar la deidad y el poder de alguien supremo. Y bueno, las Escrituras nos hablan de ese hombre supremo que es Cristo. La naturaleza misma quizá no pueda decirnos el nombre de Jesús, pero nos habla del poder y de la persona detrás de lo que de la creación. Y quien nos da la definición del nombre son las Escrituras. El nombre es Jesús, nuestro Salvador, nuestro Mesías. Hermanos, vamos a entrar en oración con el Padre Eterno. Si ustedes tienen algunas personas que les ha costado evangelizar, que por más que ustedes puedan poner puntos y debatir y argumentar y declararles al Señor Jesús de su vida, muchas de las veces es imposible convencerlos. No se trata de que nosotros lo convenzamos, se trata de que el Espíritu Santo lo convenza. Ustedes expongan a Jesús. No expongan otra cosa, simplemente a Jesús. En las Escrituras, por supuesto, no un Jesús inventado, sino el Jesús de las Escrituras. Y permitamos que el Espíritu Santo haga su trabajo. Así que vayamos en oración y aprovechen, hermanos, para orar por aquellas personas que no han querido aceptar al Señor Jesús, que han rechazado al Señor Jesús,
que consideran que no es correcto creer en un Dios. Bueno, oremos por ellos, oremos porque el Señor tenga misericordia de ellos, de su vida, de su corazón, que los perdone como Él nos ha perdonado y nos perdona constantemente en nuestra vida. Bendito y alabado seas, Padre Santo. Gracias, Padre mío, por acordarte hoy de nosotros, por levantarnos este precioso día, este sábado para mí, estar en mi casa, hoy disfrutando del descanso que merecido o no, bueno, lo estoy haciendo, estoy descansando. Gracias, Padre Santo, por ello. Gracias, mi Señor mío, por mi esposa, bendícela. Te pido, mi Señor Santo, que hoy la enseñanza que hemos recibido nos llegue a nuestros corazones y nos permita orar por aquellas personas que no quieren recibir al Señor Jesús, que están enojados o peleados o están incrédulos respecto a la verdad y caen dentro de estas huecas sutilezas de estos hombres con gran intelecto del mundo para convencerlos de que no es verdad lo que dice la palabra de Dios. Mi Señor Santo, nosotros sabemos que tú eres verdad, que es verdad lo que dice tu palabra. Permítenos, mi Señor mío, pedirte por ellos, para que tú les abres sus ojos como los has abierto a nosotros. Te rogamos por ellos, te rogamos por sus corazones, te rogamos, Padre mío, porque los llenes de la conmoción con la que tú nos has llenado para poder levantarnos cada día y darte gracias, y gozarnos dándote gracias por cada día, por cada momento que sabemos que por tu gracia respiramos, por tu gracia caminamos y vamos a trabajar y regresamos y tenemos lo que tenemos. Mi Señor Santo, te pido por todas aquellas personas, te pido porque nos ayudes a mantenernos en la fe, a poder estar listos, preparados, prestos para dar defensa al Evangelio y a la verdad. Padre mío, te pedimos esto, no porque seamos dignos, Padre, siquiera de voltear al cielo y pedirte nada. Te lo pedimos por tu obra redentora que tú hiciste a través de tu Hijo amado. Te lo pedimos por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, se ha acabado este podcast número 13 y nos vemos en la próxima, no sé cuándo, no sé si desde mi camión, espero que sí, o desde algún otro lugar. Que Dios los bendiga y hasta la próxima. Bye bye.